Mis amados, mis amadas hermanas y hermanos en Cristo Jesús, quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras. Eso lo encontramos en Hebreos, en el capítulo 2, a partir del versículo 9, donde nos dice: Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por quien cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque también ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta gran escritura hecha por este maravilloso discípulo del Señor, podríamos decir, aunque era uno de los seguidores de los apóstoles, porque no sabemos a ciencia cierta quién fue el que escribió esta hermosa carta de los hebreos. Lo que sí sabemos es que fue escrita a los hebreos que fueron esparcidos por todo el imperio de Roma por causa de Jesús el Cristo. Ellos habían dejado todas las costumbres mosaicas, todas esas costumbres judaicas que habían sido enseñadas desde muy temprana edad, pero al conocer nuevamente o conocer el camino de la salvación, haber conocido este nuevo pacto y hacerse partícipe de la iglesia del Señor, aceptando a Cristo como único y suficiente Salvador, pues ellos no solamente eran perseguidos en el imperio, sino que eran perseguidos por sus propios hermanos los hebreos. Pero este escritor a los hebreos le está diciendo que ahora en Cristo Jesús somos renovados, somos ahora renacidos, somos nuevas criaturas. Y aquí está diciendo, comparando a lo que sucedió con el Señor Jesús, le dijo: pero vemos a aquel, hablando de Cristo, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y era necesario que un hombre justo gustase la muerte por los injustos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 10 dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y es precisamente porque hemos sido engendrados por un hombre pecador, descendiente de Adán. Y nosotros somos también de naturaleza caída, la naturaleza caída de Adán, naturaleza pecaminosa. Y este justo, que es Jesús, el creador de toda la naturaleza, tanto lo celestial como lo terrenal, simplemente se hizo hombre, se hizo un poco menor que los ángeles, dice el escritor a los hebreos. Y está diciendo, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, y ahora lo hemos coronado de gloria y de honra. Y era necesario que él se humillase, precisamente para él ser exaltado. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo del 1 en adelante dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues a nosotros lo que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es el Señor, para gloria de Dios. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que el Señor Jesús se humilló. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de esa gloria, haciéndose obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte, sino la muerte más horrorosa que había en ese momento. Era la muerte de cruz. Era una muerte que solamente sucedía en aquellas personas que eran delincuentes. Eran personas que habían cometido fechorías y habían sido lo más bajo de la sociedad. Pero Dios no solamente se humilló siendo hombre, porque con el solo hecho de ser un hombre ya es una humillación. Porque recordemos que el hombre está por debajo de los ángeles. Se hizo un poco menor que los ángeles, porque él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero dice aquí el versículo 11 de Hebreos capítulo 2, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué gran bendición, diciendo, anunciaré a mis hermanos mi nombre. Tremendo. Y en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confesaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Recordemos que nosotros, los que hemos creído en Cristo, somos el regalo de Dios a Jesús de Nazaret. El Padre regaló a su iglesia a Cristo. Recordemos que en una ceremonia nupcial el que entrega a la novia al novio es el papá de la hija. Bueno, es el papá, ¿no? Y vemos de que la entrega allá a su novio. Y es precisamente eso lo que sucedió. Nosotros somos el regalo del Padre hacia el Hijo. Recordemos que el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 22 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por medio de la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha delante de él, en amor. Y qué gran bendición, nosotros hemos sido cubiertos por el amor de Dios, y él mismo por amor entregó su vida, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está diciendo así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Nosotros como los verdaderos israelitas, porque el mismo apóstol Pablo dice que los verdaderos israelitas son los que lo es en lo interior y no en lo exterior. Nosotros somos los verdaderos judíos. Y por ellos, por los verdaderos judíos, por nosotros fue que murió Cristo. Cristo murió por los que habían de creer en él, no por toda la humanidad como dicen algunos, solamente por los que había de creer en él. Es tanto el amor de Dios que él mismo se hizo hombre, él mismo se encarnó, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y por qué semejante a los hombres? Porque él no tenía una naturaleza pecaminosa como nosotros la tenemos. Simplemente él tenía carne, pero no era carne heredada de Adán, sino que él mismo se hizo carne. Qué gran bendición. Para que por medio de su cuerpo pudiésemos recibir la justificación. Él llevó en su cuerpo toda la maldición que había en nosotros por causa de habernos separado de Dios. Amén. Dios les bendiga, mis amados y mis amadas.